Buen día, mi nombre es Adriana Jimena Escobar López y en esta oportunidad desarrollaré el tema del contrato de secuestro conforme a lo establecido en el Código Civil salvadoreño, específicamente en los artículos 2006 al 2014, abordando su concepto, naturaleza jurídica, sujetos, características, clases, obligaciones y su importancia dentro del derecho civil. Primero, el artículo 2006 del Código Civil define el secuestro como el depósito de una cosa que se disputan dos o más personas en manos de un tercero, quien debe restituirla a aquel que obtenga una decisión favorable. Este concepto nos permite identificar tres elementos esenciales. Primero tenemos la existencia de un bien en litigio. El segundo tenemos la intervención de dos o más partes en conflicto. Como tercer punto tenemos la participación de un tercero imparcial llamado secuestre. Desde el punto de vista doctrinario, autores como Messinio señalan que secuestro es un contrato mediante el cual una cosa objeto de controversia es confiado a un tercero para su custodia con el fin de asegurar su conservación y posterior restitución a quien tenga derecho. Por tanto, su finalidad principal es evitar la pérdida, deterioro o uso indebido del bien mientras se resuelve el conflicto jurídico. El contrato de secuestro es considerado una modalidad especial del contrato de depósito, pero con características propias, ya que no se trata de un simple resguardo, sino de la custodia de un bien sobre el cual existe una controversia legal. Además implica una transferencia de la posesión, pero no de la propiedad, ya que ésta se determinará hasta que exista una resolución definitiva. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen? Bueno, en este contrato intervienen tres sujetos principales. Primero, los depositantes o secuestrantes, que son las personas que tienen el concepto sobre el bien y deciden entregarlo en custodia. Como dos, tenemos el depositario o secuestre, que es el tercero imparcial encargado de custodiar, conservar y eventualmente administrar el bien. Y el juez, que este es el que interviene especialmente en el secuestro judicial, ordenando la entrega del bien y resolviendo el conflicto. ¿Cuáles son las características de este contrato? Bueno, el contrato de secuestro presencia varias características relevantes. Primero tenemos que es un contrato temporal, ya que su duración depende del tiempo que dure el litigio. Como dos, tenemos que es de duración indeterminada, porque no se sabe con exactitud cuándo finalizará. Y como tres, tenemos que es de tracto sucesivo, debido a que sus efectos se desarrollan en el tiempo. Y es generalmente oneroso, pues el secuestro puede recibir remuneración. También es conmutativo porque las obligaciones son conocidas desde el principio. Y es un contrato principal, ya que no depende de otro contrato para existir. También transfiere la posesión del bien, pero no la propiedad. Genera una obligación de hacer, consistente en la custodia y conservación. Y es un contrato formal, recomendándose su constancia por escrito para efectos probatorios. Ahora, ¿cuáles son las clases de secuestro? En el Código Civil, específicamente en el artículo 2009, distingue dos tipos de secuestro. Primero tenemos el secuestro convencional, que se origina por el acuerdo de las partes en conflicto, quienes voluntariamente entregan el bien a un tercero. Tenemos el secuestro judicial, que es ordenado por un juez mediante resolución, generalmente dentro de un proceso judicial, sin necesidad de acuerdo entre las partes. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, en cuanto a las obligaciones, tenemos las obligaciones de los depositantes, que es entregar el bien litigioso al secuestre. Como debemos responder solidariamente por los gastos de conservación y remuneración del depositario. También nombrar un sustituto en caso de incapacidad o muerte del secuestre. Y respetar la decisión final sobre la restitución del bien. En algunos casos pueden solicitar la terminación del secuestro por causa justificada. Ahora tenemos las obligaciones del depositario secuestre. Primero tenemos custodiar y conservar el bien con diligencia. Como dos, tenemos administrarlo si su naturaleza lo requiere. Por ejemplo, arrendarlo o percibir frutos. También no usar ni disponer del bien sin autorización. También puede venderlo únicamente en casos del peligro grave con autorización judicial. Y también restituir el bien a quien resulte favorecido por la sentencia. También tenemos que ejercer el derecho de retención hasta que se les paguen los gastos y honorarios. Ahora vamos a hablar de la restitución del bien, que este es un aspecto fundamental, que en el secuestro judicial el secuestro no puede devolver la cosa hasta que exista una sentencia ejecutoria, según el artículo 2014, y en el secuestro convencional puede finalizar por acuerdo unánime de las partes.
Esto demuestra que la restitución no depende de la voluntad de una sola parte, sino del resultado del litigio. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia con el depósito. Es importante diferenciar el secuestro del depósito común. El depósito recae generalmente sobre bienes muebles, mientras que el secuestro puede incluir bienes muebles e inmuebles. También en el depósito el bien se devuelve cuando lo solicita el depositante. En el secuestro se devuelve según resolución judicial o acuerdo final. También el secuestro siempre implica la existencia de un conflicto previo. Ahora, ¿cuál es su importancia? Este contrato tiene una gran importancia porque protege los bienes en litigio, evita abuso por parte de los interesados, garantiza imparcialidad en la custodia, asegura que el bien se entrega a quien legalmente corresponda. Ahora bien, para finalizar, mi conclusión es que el contrato de secuestro es una figura judicial esencial dentro del derecho civil, ya que permite garantizar la seguridad, conservación e imparcialidad sobre bienes en disputa, contribuyendo a una adecuada administración de justicia. Muchas gracias por su atención.